¿Qué tal? Sean bienvenidos a una clase más de este módulo de perspectiva y geometría visual para el dibujo profesional. En la clase del día de hoy nuestro objetivo será comprender cómo la perspectiva ayuda a representar el mundo tridimensional en un plano bidimensional, lo cual nos será muy útil en cualquier clase de representación gráfica. Así que vamos con ello. Bien, pues quiero empezar preguntándonos, ¿qué vemos y cómo lo vemos? Bueno, pues te voy a pedir que pongas una imagen en tu mente. Imagina lo que te voy a decir. Digamos que estás tumbado frente al mar, acostado sobre la arena, y al fondo, en el horizonte, ves cómo el cielo y el océano se encuentran en una línea perfectamente recta. Ahora, imagina que en esa misma situación te pones de pie. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues esencialmente va a cambiar la línea del horizonte, ya que por alguna razón seguirás viendo el mar a la altura de tus ojos. Y es que la línea de horizonte subirá contigo. Porque en la realidad el horizonte siempre está a la altura de tus ojos. No importa si estás acostado, sentado o parado. Esto se llama línea del horizonte y es clave en el entendimiento de la perspectiva. Ahora vamos con un ejemplo más. Imagina que estás parado en un andén de tren, mirando hacia las vías, aunque sabes que las vías del tren son paralelas. En la realidad, parece que se juntan en el infinito. Este punto donde se encuentra visualmente en lo que llamamos se llamará punto de fuga. Y una vez más, es el resultado del fenómeno de la perspectiva en nuestra vista. Si bien estos ejemplos cotidianos muestran cómo funciona nuestro sistema visual de forma natural, la perspectiva no es solo técnica, es como percibimos el mundo y hoy vamos a aprender a dibujarlo. Pero antes vamos a hablar un poco acerca de la breve historia de la perspectiva. Bien pues, desde la antigüedad, griegos y romanos ya usaban la proporción para construir, pero no representaban profundidad en todos sus dibujos. Fue hasta el Renacimiento cuando Brunelleschi demostró con un experimento frente al Baptisterio de Florencia que podíamos usar la geometría para representar el espacio tal cual como lo vemos. A partir de ese momento, artistas tales como Leonardo da Vinci y Alberti sistematizaron la perspectiva como parte de la representación visual. Y así es como fueron surgiendo los conceptos más fundamentales de la perspectiva. Así que vamos a conocer algunos de estos conceptos que forman la base de todo lo que vemos al dibujar. Como en pantalla estarás viendo, tenemos un esquema de cómo se ve la perspectiva. En este esquema tenemos varios elementos. Comenzaré señalándote el punto de vista. El punto de vista básicamente es la posición imaginaria desde la que el observador mira. Puedes estar más alto o más bajo o más centrado respecto al plano. Y esto alterará siempre tu punto de vista, el cual afectará cómo se fugan las líneas en la perspectiva. Ahora vamos con el segundo elemento, no menos importante, la línea del horizonte, que en este caso la representaremos como LH. Y no es más que el nivel del ojo del observador. Este cambiará si estás acostado, sentado o parado. También determinará si verás los objetos desde arriba o desde abajo. Algo importante entender es que tanto la línea de horizonte como nuestro punto de vista siempre se encontrarán a la misma altura. Como tercer elemento tenemos el plano del cuadro. El plano del cuadro es como el cristal de una ventana por donde vemos. Y ahí proyectamos lo que vemos con perspectiva. Es importante que entiendas que el plano del cuadro siempre será paralelo a nuestro punto de vista. Es decir, que entre estos dos no puede haber ningún tipo de inclinación que haga que dejen de ser paralelos y por lo tanto tienen que estar siempre perfectamente alineados. Este se verá representado con el nombre de PC en nuestro esquema. El siguiente elemento muy importante de ver es nuestro punto de fuga principal. Este es el punto de fuga donde una línea perpendicular desde el punto de vista toca la línea del horizonte y sirve como guía central para definir simetrías y proyecciones. En caso de que nuestro modelo se encontrase paralelo a nuestro plano del cuadro, este se convertiría en su punto de fuga y por lo tanto estaríamos viendo nuestra proyección del modelo en una sola cara, similar a como si estuviéramos viendo una representación 2D de un primitivo. Este elemento lo habremos representado como PF. Bien, ahora vamos con el plano de tierra, representado como PT. El plano de tierra no es más que la superficie horizontal que representa el piso o el terreno donde se colocan los objetos, el cual funcionará como un límite en cada una de nuestras representaciones. Y de la mano de este viene la línea de tierra, LT. La línea de tierra es la línea donde el objeto toca el suelo en la proyección
y que será muy útil para ubicar figuras en el espacio. Por último, vamos con los puntos de fuga diagonales, que se verán representados como PFD. Estos no son más que los puntos donde las líneas paralelas convergen visualmente y nos servirán para representar perspectivas como la de 2 puntos de fuga, y también serán parte de la representación de perspectivas a 3 puntos de fuga. Ahora que conocemos todos los elementos involucrados en la perspectiva, vamos a comenzar hablando del primer tipo de perspectiva, y es la perspectiva a un punto de fuga o perspectiva frontal. En esta perspectiva, una cara del objeto está completamente de frente y es muy usada en interiores, pasillos, fachadas o plantas. Y en este momento estarás viendo en pantalla algunas imágenes de escenarios y de objetos que pueden ser representados con un punto de fuga. También ahora te mostraré un dibujo que realicé unos minutos antes de la clase, utilizando esta perspectiva a un punto de fuga. Como pueden ver, todos los objetos que son representados se dibujan utilizando principalmente una cara que será paralela a nuestro plano de vista. Bien, ahora les enseñaré brevemente cómo trazar una plantilla para estos puntos de fuga. Como recomendación, les sugiero mucho que comiencen haciendo varias planillas de estos puntos de fuga. En un inicio, sí con regla, ya que esto les ayudará a tener menor margen de error y poder utilizar sus plantillas no solo como una forma de practicar la representación de este tipo de perspectiva, sino también como una base para que puedan dibujar sobre ella múltiples formas o figuras y así puedan entender mejor cómo se comporta la perspectiva a un punto de vista. Como puedes ver, es súper fácil, simplemente elegimos nuestro punto de fuga principal, que en este caso te recomiendo mucho ubicarlo siempre en el centro, y a partir de él comenzamos a trazar líneas hacia cada uno de los bordes. ¿Cuál es nuestro punto de fuga? Como consejo, traza las dos líneas de un lado y del otro en un solo trazo, como estarás viendo en pantalla, aunque en este momento lo estoy haciendo por separado por fines didácticos. Bien, ahora que tengo la lámina trazada, como puedes ver, estoy señalando el único punto de fuga y comenzaré poniéndote un ejemplo sobre esta. Y es que en el momento en que trazo un modelo, que en este caso será una caja, ubicada sobre los ejes ortogonales del punto de fuga, podrás ver que este modelo se verá representado de una manera casi bidimensional, pues estaremos viendo solamente una cara. Ahora bien, cuando muevo mi modelo a lo largo del plano y comienzo a ponerlo en otras partes, es cuando la perspectiva comienza a actuar y ese punto de fuga se hace más evidente, modificando así las otras caras de nuestro cubo. Te recomendaré mucho que hagas este ejercicio como práctica, es decir, puedes imprimir algunas plantillas de un punto de fuga o quizá trazarlas tú y dentro de estas trazar diferentes figuras básicas, pues será de mucha utilidad para entender mejor la perspectiva. Estas láminas que estarás viendo en pantalla son un ejemplo de cómo practicar tu perspectiva a un punto de fuga. Y es que estas las hizo un alumno hace un par de años y en ellas nos demuestra cómo fue su proceso de mejora sobre entender tanto las proporciones del cubo como entender la manera en que se comporta esta perspectiva a un punto de fuga. Bien, ahora que entendemos cómo funciona la perspectiva a un punto de fuga, vamos con la perspectiva a 2 puntos de fuga, o también conocida como perspectiva oblicua. En esta perspectiva, las esquinas del objeto están al frente. Las líneas horizontales se fugan a la izquierda y a la derecha, y la vertical se mantiene recta. Es importante que pongas mucha atención, y es que esta perspectiva es la más usada por lo general en artes de diseño. Por tanto, necesitas entenderla correctamente para poder representar muchos tipos de volúmenes. Ahora, como puedes ver en pantalla, tengo un sketch de una impresora que hice utilizando esta perspectiva a 2 puntos de fuga. Tenemos del lado izquierdo el punto de fuga 1 y del lado derecho el punto de fuga 2. Y como puedes ver, todos estos puntos de fuga trazan ciertas líneas hacia cada lado, las cuales al final son las que nos ayudarán a trazar nuestro objeto. También, como puedes ver, hay una línea de alturas sobre la cual se encuentra el objeto. Esto nos garantiza que la simetría entre cada parte del objeto respeta la proporción que tiene originalmente. Como te lo estoy remarcando, absolutamente todas las líneas, entre ellas las que construyen nuestro objeto, convergen hacia los 2 puntos de fuga que estamos utilizando.
Es importante que entiendas que cualquier línea que traces desde los puntos de fuga partiendo a una línea de alturas tiene que dirigirse y converger hacia estos puntos. Incluso si estas líneas de fuga se están usando para construir a partir de una línea de alturas que no es la principal. Otra cosa importante de entender es que todas las líneas de alturas deben ser paralelas. En este caso, todas deben estar viendo hacia arriba. Y como puedes ver, pues tracé las 4 que componen las 4 esquinas de nuestro objeto. Ahora bien, es muy importante que sigas practicando esta perspectiva de 2 puntos de fuga, incluso utilizando láminas de apoyo. Como ejercicio te recomiendo hacer cajas, tal como puedes ver en esta lámina de un exalumno. El ejercicio consistió en pedirles que coloquen cajas a lo largo de su perspectiva a 2 puntos de fuga. Comienza con cajas y después trata de hacerlo como cubos exactos para que a la par puedas ir entendiendo cómo se comportan las proporciones de estos en la hoja. Algo muy importante que debes entender de dibujar en esta perspectiva es que si miras, nuestra línea de horizonte actúa como una línea divisoria entre los objetos que veremos desde abajo, por así decirlo, y los que veremos desde arriba. Por tanto, si nuestro objeto se encuentra quizá abajo, pues estaremos viendo su cara de arriba, mientras que si nuestro objeto se encuentra arriba, estaremos viendo su cara de abajo, claro, junto con las caras laterales. En cambio, si nuestro objeto se encuentra sobre la línea de horizonte, estaremos viendo solamente sus 2 caras laterales. La segunda relación muy importante que debes entender de dibujar en esta perspectiva es que a medida que nuestro objeto se acerque más a un punto de fuga, la cara que está dando hacia este lado o la cara más cercana a este se verá más pequeña, esto por el mismo efecto de la fuga, que al final nos da un resultado similar al del efecto de escorzo, pero visto de manera horizontal. Tal como viste en la caja que interviene en la esquina, la cara del lado derecho se mira más pequeña que la del lado izquierdo. Y en este caso también utilizaremos nuestra línea de alturas como el referente de hacia qué lado se comenzará a fugar la cara más pequeña. Por ejemplo, si nuestro cubo está más del lado izquierdo, pues su cara ubicada hacia el lado izquierdo se comenzará a hacer más pequeña. Y si su cara del lado derecho es más cercana al punto de fuga derecho, pues esta cara será más pequeña. De la misma forma, si está situado exactamente en el centro, ambas caras tendrán la misma medida en caso de ser un objeto proporcional y simétrico en cada una de sus caras, tal como lo es un cubo. En pantalla estarás viendo algunas imágenes que pueden ser perfectamente representadas utilizando esta clase de perspectiva. Bien, ahora que ya las has visto, te enseñaré muy brevemente cómo trazar tu plantilla para usar este tipo de perspectiva. Te recomiendo mucho que la uses para practicar en lo que te vas familiarizando. Más adelante ya no será ni siquiera necesario trazar antes tus puntos de fuga y tu línea de alturas. Para empezar, comenzarás trazando tu línea de horizonte y con ella tu línea de alturas principal, la cual debería estar por el centro. Posterior a esto, sobre tu línea de horizonte deberás ubicar los 2 puntos de fuga, de manera que la distancia que haya entre estos dos hacia la línea de alturas principal sea la misma. Y finalmente comenzarás a fugar desde tus puntos. Algo que te será de mucha ayuda es procurar que tanto las líneas fugadas de un lado como las fugadas desde el otro se intercepten en la línea de alturas, es decir, que la mayoría tengan el mismo ángulo tanto para un lado como para el otro, ya que esto te facilitará mucho más construir objetos que vayas a dibujar en esta lámina de perspectiva. Como en pantalla puedes ver, así debería lucir una plantilla para dibujar a perspectiva de 2 puntos de fuga. Como consejo general te recomiendo que hagas esta clase de ejercicios de colocar cajas sobre tu plantilla, ya que te ayudará mucho a entender cómo se ven proyectados en esta perspectiva. Bien, ahora que conocemos las 2 perspectivas más básicas, es importante sumergirnos en una un poco más compleja, que al final comparte muchas características y principios con estas otras 2 perspectivas, pues de la misma forma que las anteriores, es completamente natural para el ojo humano ver de una forma que podamos representar con esta perspectiva, y es que se trata de los 3 puntos de fuga. Quiero que veas esta lámina. Bueno, pues en esta lámina tenemos nuestro punto de fuga 1 y nuestro punto de fuga 2.
Pero, ¿dónde está nuestro tercer punto de fuga? Bueno, pues el tercer punto de fuga al final, en este caso, no se encuentra dentro del plano. Y para hacer esta lámina, se tuvo que hacer una aproximación de dónde se encontraría el tercer punto de fuga, ya que claramente la hoja no disponía de suficiente espacio. Esta técnica en realidad la usaremos más de lo que pensamos, y es que en el día a día, al dibujar en tercer punto de fuga, es más práctico simplemente hacer una aproximación de dónde este tercer punto debería encontrarse. Pero como puedes ver aquí, al final se hace presente ese tercer punto de fuga inclinando o, por decirlo así, jalando a las líneas de alturas que al final nos ayudan a representar cada uno de los volúmenes presentes en esta lámina. Ahora, para que te resulte más fácil entender esta perspectiva, te muestro esta lámina que tiene los tres puntos de fuga representados dentro del papel. Como puedes ver, tenemos nuestro punto de fuga 1, punto de fuga 2 y el punto de fuga 3, que en este caso actúa sobre el eje Y, a diferencia de los puntos de fuga 1 y 2 que actúan sobre el eje X. Tal como las líneas fugadas del punto de fuga 3 lo hacen ver, este altera la manera en que se representan las líneas de altura. Ahora, lo mismo puede aplicar si volteamos la hoja, solo que en este caso, en lugar de ayudarnos a representar, por ejemplo, objetos que estamos viendo desde arriba, sería como representar objetos muy grandes u objetos que están por encima de nosotros. En este caso, un uso muy común para este punto de fuga será representar, por ejemplo, un edificio grande que estamos viendo desde abajo y que por lo tanto se fuga hacia arriba dado a su enorme tamaño respecto a el punto en el que estamos viéndolo. Por fines didácticos pondré una escala humana para que puedas ver mejor cuál es la idea de cómo estaríamos viendo este edificio, representado a tres puntos de fuga. Ahora, ¿qué pasa si volteamos esta lámina? Bueno, pues obtendremos como resultado lo que sería una vista aérea. Es decir, estamos viendo este edificio desde muy arriba. Desde luego, para que puedas entenderlo mejor, voy a trazar un pequeño suelo para que se pueda entender cuál es la idea de cómo estaríamos viendo este volumen. Bien, pues como puedes ver, la manera en que este tercer punto de fuga actúa es jalando nuestras líneas de alturas hacia un tercer centro. En este caso me apoyaré de un par de flechas para demostrarte un efecto característico del dibujo a tercer punto de fuga, y es el efecto de Scorzo, o como lo llamamos coloquialmente en la comunidad del diseño, un adiamantado. Y es que hace que nuestros dibujos emulen la forma de un diamante. La parte de arriba más grande y la parte de abajo más pequeña, todo por efecto de la perspectiva. Ahora bien, al igual que con las otras perspectivas, te recomiendo que hagas algunas láminas practicando colocando cajas sobre tu plantilla a tres puntos de fuga. Y posteriormente podrás empezar a utilizarla en dibujos reales tales como este micrófono, el cual fue dibujado a tres puntos de fuga. Para que puedas apreciar mejor cómo se fugaron las líneas de altura, las trazaré con este marcador y de esa manera podrás notar el claro efecto de Scorzo que se puede ver en este dibujo y que nos da la sensación de que estuviéramos viéndolo desde arriba. Desde luego otorgándole protagonismo a la cara superior y quitándole a la parte inferior del micrófono. Al igual que con todas las perspectivas anteriores, estaré viendo en pantalla en este momento una imagen de cómo se debería ver la plantilla para esta perspectiva ya terminada, para que de esta forma puedas seguir practicando más tu perspectiva a tres puntos de fuga. Bien, ahora vamos con las perspectivas no naturales y empezaremos hablando de la perspectiva a cuatro puntos de fuga, una perspectiva que, aunque lleva un fundamento natural, en realidad su representación y su visión no es natural para el ojo humano, ya que presenta un panorama más amplio del que tiene como rango visual nuestro ojo. Pero dado a que abarca un mayor rango visual, nos puede ayudar mucho a estilizar determinadas ilustraciones, tales como cómics, explotados de productos en sketching o inclusive escenarios completos. Para empezar a entenderlo, estarás viendo en pantalla esta plantilla con los cuatro puntos de fuga.
Como te podrás dar cuenta, es parecida a la plantilla de 2 puntos de fuga, ya que tenemos sobre el eje X los primeros 2 puntos de fuga y en este caso sobre el eje Y los segundos 2 puntos de fuga. De alguna forma podríamos decir que esta perspectiva o esta plantilla para llevar a cabo la perspectiva de 4 puntos no es más que un panorama completo de una plantilla a 2 puntos de fuga. Y es que al final nuestro tercer y cuarto punto de fuga lo que hacen no es más que crear un muy pronunciado efecto de escorzo. Tal como estarás viendo en este momento, ya que estoy trazando las líneas que se fugan hacia cada punto para que puedas entender cómo actúan todos estos sobre nuestra plantilla. Algo importante de aclarar aquí es que, por lo general, para respetar las proporciones de los objetos, deberíamos respetar la misma proporción que hay desde nuestro eje central hacia un punto de fuga horizontal y hacia uno vertical. Pero en este caso, decidí representarlo de esta forma para que pudieras visualizarlo con mayor amplitud dentro de la hoja. Aunque de igual forma esto será bastante útil para hacer algunos dibujos desde una perspectiva, por ejemplo, muy agresiva, tal como podrás ver en este explotado de un encendedor. Lo voy a girar y puedes ver cómo aproveché estos 4 puntos de fuga para colocar cada una de las piezas principales del encendedor. De esta forma pude representar de una manera muy interesante el ensamble de este producto. Al igual que con los otros tipos de perspectivas, te recomendaré que traces tu plantilla y sobre ella comiences a practicar colocando diferentes objetos sobre esta. Puedes empezar colocando simplemente cajas o quizás cilindros o en su caso cubos para poder practicar también cómo se ven afectadas las proporciones de un cubo por la perspectiva. En pantalla estarás viendo la lámina bien proporcionada para que puedas imprimirla y dibujar sobre ella. Bien, pues para concluir con esta gran lección, vamos a hablar de la última perspectiva que debemos conocer, y es la perspectiva a 5 puntos de fuga, también conocida como el efecto de ojo de pescado. Como aclaración, esta es la perspectiva que veremos hoy más antinatural, ya que simplemente el ojo humano no puede ver de esta forma, pero nos será bastante útil al dibujar, ya que nos ayuda a crear ilustraciones realmente atrevidas y muy interesantes, como la que estás viendo en pantalla, que tracé apoyándome de esta perspectiva. Como el nombre lo indica, emula un efecto similar al del ojo de pescado o al de esos lentes panorámicos de proyección ecuangular. Pero antes de que te siga hablando sobre las maravillas que puedes hacer con esta clase de perspectiva, vamos a ver cómo se hace. Ojo, y para enseñarte a trazar tu plantilla, comenzaré tomando una hoja blanca, pues es importante que veas el proceso desde cero. De una vez te voy adelantando que necesitaremos algunos materiales, los cuales son una regla, un compás y nuestro bolígrafo de siempre. Bien, para empezar, comenzaremos trazando lo que será el centro de nuestra plantilla. Como esta plantilla se verá de forma redonda similar a la de 4 puntos de fuga, necesitamos comenzar encontrando el centro de nuestra hoja para tener el espacio lo más amplio posible. En este caso me apoyaré de la regla para encontrar este lugar. Ahora, con ayuda de mi compás encontraré la mitad de esta línea vertical. En este caso, la manera en que te recomiendo hacerlo es colocando tu compás de una determinada forma y trazando desde una esquina y desde la otra, buscando la intersección de estos dos trazos con el compás. Y donde están estas dos intersecciones trazarás la otra línea recta. De esta forma ya tendremos dos líneas perpendiculares. Ahora, tomando como centro la intersección entre las dos líneas, vas a trazar un círculo con tu compás y posteriormente cada vez irás bajando más el tamaño del compás y trazando líneas, en específico la parte en que se intersecten hacia cada una de las direcciones o de los ejes de esta hoja. Una vez que tengamos trazadas todas estas líneas, a las que llamaremos guías, comenzaremos a trazar desde cada uno de los límites en cada eje una especie de parábola incompleta que pase por esta guía. Al final, cuando terminemos de trazar estas curvas, obtendremos una retícula
con forma de una especie de pelota. Finalmente, sobre esta retícula, a partir de nuestro centro comenzaremos a trazar líneas rectas hacia cada uno de los lados y hacia cualquier dirección, similar a como lo haríamos con una perspectiva a un punto de fuga. En pantalla estarás viendo una lámina bien trazada para esta perspectiva. Te recomiendo que tomes captura de pantalla y guardes esta plantilla como base, ya que te será de mucha utilidad al practicar esta perspectiva. Y también porque esta plantilla está hecha a precisión y con software para tener las curvaturas más precisas. Bien, ahora que sabes cómo trazarla y tienes la plantilla, te explicaré. Como puedes ver, estoy dibujando los puntos de fuga. Los primeros 4 puntos de fuga actuarán muy similar a la perspectiva anterior, es decir, uno en cada punta de nuestros dos ejes, eje X y eje Y. Y las curvaturas que nos ayudarán partirán sobre estos ejes de una esquina a la otra, siendo cada vez más inclinadas o menos inclinadas. Finalmente tendremos nuestro quinto punto de fuga, el cual se encontrará en el centro de la hoja. Y este quinto punto de fuga actuará para representar la profundidad de los objetos o volúmenes que coloquemos en nuestra plantilla. Como puedes ver, este quinto punto de fuga se extenderá hacia los lados similar a como lo haría el punto de fuga en una perspectiva de un solo punto, pero en este caso será solo una parte más de este sistema. Ahora quiero que veas una lámina de práctica que hizo un alumno hace algunas semanas con esta perspectiva. Como puedes ver, la perspectiva altera los lados de nuestros volúmenes que podrían ser rectos y los hace ver incluso curvos. Esto nos será de mucha utilidad para hacer imágenes realmente interesantes e incluso me atrevería a decir un poco divertidas, tales como las que estás viendo en pantalla. Bueno, pues a manera de conclusión, en esta clase vimos que la perspectiva es mucho más que una técnica. Es una forma de representar lo que nuestros ojos ven naturalmente. Ya sea con un solo punto o con 5, la perspectiva nos permite representar el espacio de forma coherente, lógica e incluso atrevida, tal como en los últimos 2 ejemplos. Así que, cada vez que te sientes a diseñar, recuerda, ¿dónde está el punto de vista? Nos vemos.